de Ethereum también. Y ahora trabajo con la Fundación Ethereum liderando los equipos de DevCon y DevConnect, lo que son los dos eventos que hacen la Fundación de Ethereum. Todos los demás, los otros eventos que existen alrededor del mundo, lo que hay un montón, son organizados por la comunidad, la gente local, como Ethereum Honduras acá, como equipo acá, como muchos más alrededor del mundo que están interesados en Ethereum y que quieren crear educación. Entonces, dámosles un aplauso porque este evento no es fácil organizar y es increíble lo que hacen. Y bueno, otra cosa sobre yo, lo que es obvio es que no soy de acá, no soy de un país latinoamericano, soy de Estados Unidos, pero sí vivo muy cerca, vivo ahora en El Salvador, su vecino, el land of Bitcoin, tierra de Bitcoin, pero acá estoy muy emocionado de estar acá, porque mientras El Salvador tiene mucha comunidad de Bitcoin, acá tienen Ethereum Honduras, lo que es una buena comunidad que existe en la comunidad mundial. Y tienen suerte de estar acá con mucha educación sobre Ethereum por una buena comunidad acá. Pero bueno, no vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Ethereum. Y antes de que hablemos de los valores de Ethereum, hablamos un poco de ¿por qué Ethereum? Bueno, Ethereum es diferente que Bitcoin. No es solo dinero, no es solo una criptomoneda. Ethereum es más parecido al Internet mismo. Es la próxima versión del Internet. Eso es lo que dice mucho, eso es lo que pienso yo, es la próxima versión del Internet. Y en lugar de estar destinado por una sola cosa, es destinado para muchos. Es destinado para, tiene sí su criptomoneda, tiene Ether, y también tiene aplicaciones. Se puede crear aplicaciones encima de Ethereum. Una de esas aplicaciones pueden ser identidad. Acaban de escuchar de Vitalik que habló de identidad. También puede tener derechos de propiedad diversos, derechos de propiedad digitales o fiscales que se pueden guardar encima de Ethereum. Tiene nuevos mecanismos de gobernanza que se pueden crear encima de Ethereum. O votación, lo que vas a escuchar más tarde de una charla de Sam. Y mucho más. Entonces, esto es lo que me interesó de Ethereum. El potencial es mayor, la oportunidad es mayor. Y eso es porque yo estoy trabajando en la comunidad de Ethereum para que avanzamos. Pero cuando estemos creando esta nueva versión de Internet, es importante que la creamos con buenos valores. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de qué son los valores que tenemos que asegurar que están parte de esta nueva versión de Internet de Ethereum. Y también mencionó Vitalik en su entrevista de un artículo que escribió hace unas semanas. Este artículo se llama Make Ethereum Cypherpunk Again. Y en este artículo habla un poco de algunos valores que para él son importantes para Ethereum. Vamos a cubrir cada uno de estos y qué es y por qué es importante para Ethereum y para todos en el mundo. Y empezamos con la participación global abierta. Y él dijo que cualquiera en el mundo debería poder participar como usuario, observador o desarrollador en condiciones de máxima igualdad. La participación debería ser sin permisos. Y bueno, ¿por qué es importante este valor? Es importante porque Ethereum no es solo para unos países, no es solo para los Estados Unidos o Europa, no es solo para el oeste o el este, es para todos. Queremos crear un sistema para todos. Como el Internet es para todos, tenemos que hacer que Ethereum sea para todos. Y cuando sea para todos, también tendríamos menos silos, más colaboración entre todos por el mundo. Y ya ayudó mucho el Internet con esta meta de igualdad global, porque ahora solo con un celular, acceso al Internet, puedes acceder a toda la información que tiene humanidad. Y eso es un buen poder para llegar más cerca a la igualdad global. Y Ethereum quiere también ayudar con esta meta.
que llegamos más cerca a tener un mundo donde hay más igualdad global. Y por eso es importante que todos por el mundo pueden participar en Ethereum. Pueden participar como usuario, observador o desarrollador. Y esto es el valor de participación global abierta. El próximo valor de que mencionó él es neutralidad creíble. Y escribió que la infraestructura de la capa base debería ser neutral y de tal manera que cualquiera puede ver que es neutral, incluso si ya no confían en los desarrolladores que lo creó. ¿Y por qué? Porque es importante neutralidad creíble. Es porque si queremos que sea para todos en todo el mundo, debe ser neutral. No debería favor a algún país o a alguna cultura más que otra. Y eso es para que toda la gente pueda usarlo igualmente. Y no es suficiente ser neutral solamente. Tiene que ser creíblemente neutral. Lo que dice básicamente que cualquiera debería poder mirar a Ethereum y ver que es neutral. Y por eso tenemos también una mentalidad de código abierto o open source code, donde todos pueden leerlo, donde es público, hay mucha transparencia y también esto es lo que queremos cuando hagamos otros valores que son importantes para nosotros. Es la neutralidad creíble para que sea abierto e igual para todos en el mundo. Entonces, este era uno de los valores. Otra es la resistencia a la censura. Escribió que los actores centralizados no deberían tener el poder de interferir con la capacidad de cualquier usuario o aplicación para operar. ¿Y por qué es importante tener la resistencia a la censura? Y es una buena pregunta, porque a veces me dicen, oye Sky, ¿por qué no bloqueamos la gente mala, que están haciendo malas cosas para que no se puedan usar Ethereum? Y la verdad es que, bueno, suena bueno al principio, pero en realidad, bueno, y lo que es bueno y lo que es malo, a menudo son contextuales. Lo que es malo en una sociedad puede ser aceptable o bueno en otra. Lo que es malo en Irán, por ejemplo, puede ser bueno en Estados Unidos o en Honduras o en donde sea. O lo que es bueno en China puede ser malo en Estados Unidos. Lo que es bueno en Estados Unidos puede ser malo en otro país. Entonces, muchas veces no es blanco y negro lo que es bueno y malo. Y cuando empiezas a censurar, vas a perder neutralidad. Vas a perder neutralidad porque vas a dar un favor a alguna cultura más que otra. Y cuando pierdes neutralidad, vas a perder participación global. Ya no sea igual para todos en todo el mundo para usar Ethereum. Y queremos que sea abierto e igual para todos en todo el mundo. Entonces, si quieres bloquear a la gente mala, porque sí hay gente mala en el mundo, habría que hacerlo en capas más altas que el base. No se puede hacerlo en la base, pero en capas más altas. Y entonces, en el base de Ethereum, tenemos este valor de resistencia a la censura. Otro valor que tenemos es auditabilidad, o en inglés, auditability, lo que es cualquiera debería poder validar la lógica de una aplicación y su operación en curso. Por ejemplo, ejecutando un full node para asegurarse de que está operando según las reglas. Queremos que toda la gente por el mundo, toda la gente promedio, pueda asegurarse que Ethereum está funcionando como debería funcionar, como entienden que debería funcionar. Y lo que no queremos es que Ethereum depende de los más poderosos, depende de los más ricos en el mundo. Ya tenemos sistemas así y no nos gusta y no funciona muy bien. Entonces, y con blockchains existe un ataque que se llama un ataque de 51%. Es cuando la gente tiene más que 51% del poder en Proof of Work o del stake en Proof of Stake,
Y cuando tengan eso, más que 51% del poder, normalmente pueden decidir cambiar las reglas cuando quieren. Pero también con este valor, auditabilidad, podemos defendernos de este tipo de ataque. Queremos que sea asegurado por todos, que no solo por los élites. Entonces, ¿cómo aseguramos, cómo defendernos de este ataque? Es que debería ser posible que la persona promedio, como tú y yo, podemos ejecutar un full node o un nodo, manejar un nodo, y los requisitos deberían ser lo suficientemente bajos. Es decir, que cualquier persona debería validar, debería tener la capacidad de validar lo que está pasando en la red de Ethereum. Y por eso no queremos subir muchos los requisitos de un nodo. Y cuando escuches de otro blockchain, otra L1, que dice que en nuestra blockchain caben miles de transacciones por segundo, caben millones de transacciones por segundo. Normalmente lo que habían hecho es habían sacrificado este valor, porque habían aumentado los requisitos de sus nodos. Por ejemplo, hay una que suena similar a Polana, y esta, por ejemplo, había aumentado los requisitos de los nodos hasta que solo se pueden manejarlos, ejecutarlos si tienen un data center o una supercomputadora. Y no nosotros no tenemos supercomputadoras, nosotros tenemos computadoras normales. Y queremos en la comunidad de Ethereum que la gente con computadoras normales, con acceso al internet normal, que se pueden correr y manejar y ejecutar su propio nodo para verificar y ver todo lo que está pasando en Ethereum. Entonces, esto es un valor muy importante para Ethereum. Otro valor de Ethereum, una que ya habían escuchado mucho, probablemente, es la descentralización. Y Vitalik escribió que esto es minimizar la dependencia de una aplicación en cualquier actor único. En particular, una aplicación debería ser funcionando incluso si sus desarrolladores centrales desaparecen para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Y primero que nada, hay que mencionar que hay diferentes tipos de descentralización. Hay descentralización geográfica, lo que dice que debería tener gente participando en Ethereum que existen por todo el mundo. No deberían existir solamente en Estados Unidos o en Europa, deberían existir por todo el mundo. Deberían tener validadores y nodos existiendo por todo el mundo. Debería tener diferentes tipos de código atrás de lo que estamos ejecutando encima de Ethereum. Por eso tenemos muchos clientes que implementan las mismas especificaciones para Ethereum, pero usan diferentes equipos, diferentes lenguajes de programación, y esto nos ayuda con descentralización. Queremos que la gobernanza de Ethereum sea también descentralizada, lo que significa que hay muchas personas decidiendo y contribuyendo a lo que va a pasar en Ethereum. Entonces, descentralización incluye muchos aspectos, pero no es que queremos descentralización solo por descentralización, es que esto nos da los otros beneficios que ya habíamos mencionado. Con más descentralización tenemos más resistencia a la censura, tenemos más neutralidad creíble, tenemos más participación global. Y esto es lo importante. Descentralización solamente no es lo que queremos solo. Queremos estos otros valores que son muy importantes para nosotros y para que Ethereum sea muy impactante en el futuro. Y también no tendríamos un único punto de fallo en aplicaciones, en gobernanza y cosas así, con más descentralización. Entonces, estos son algunos de los valores de Ethereum que son importantes, que escribió Vitalik en su artículo de Make Ethereum Cypherpunk Again. Si quieres leerlo, este es un QR que va hacia ese artículo. Está en inglés, pero se pueden usar, no sé, ChatGPT o algo así para traducirlo. Y bueno, pero yo diría que
estos valores sí son importantes, pero sí hay otros que no mencionó Vitalik, que también para mí son muy representativos de Ethereum y que son importantes. Y estos son sostenibilidad y deseo de innovar. Empezamos con sostenibilidad, lo que es Ethereum debería perdurar no solo por 2 años, ni por 5, ni por 10, sino por 50 o 100 años o más. Tenemos que tener un pensamiento a largo plazo. Y esto impacta mucho lo que hemos hecho y las decisiones que tomamos en Ethereum. Dice, por ejemplo, 2 ejemplos. Tenemos que hacer que Ethereum sea resistente a ataques, a la colusión, a la coerción. Y si hay ataques, o si hay colusión, o si hay coerción, puede recuperarse. Y esto era uno de los motivos por que cambiamos de Proof of Work para Proof of Stake. Es porque queríamos que Ethereum podía durar más tiempo y que podía recuperarse más fácil. Y en Proof of Stake sí puede recuperarse. Otro ejemplo es que tenemos que ser muy amigables con el medio ambiente. Si no existe nuestro planeta, bueno, no existe Ethereum. Así que cuando cambiamos desde Proof of Work a Proof of Stake, reducimos el uso de energía por unos 99.95%. Y esto es otro ejemplo de donde nos importaba sostenibilidad. Otro valor que yo creo que es importante por Ethereum es el deseo de innovar. Y es decir, que queremos seguir mejorando. Eso es un poco diferente que otra criptomoneda, otro proyecto que se llama Bitcoin. Bitcoin no mejora mucho, no cambia mucho. Eso es uno de sus valores, es que no cambia. Pero en Ethereum sí queremos mejorar y aceptamos el riesgo que conlleva cambiar. Y algunos ejemplos de este tipo de innovación es Proof of Stake. Trabajamos muy duros por muchos años a cambiar desde Proof of Work a Proof of Stake. Y nos trajo muchos beneficios, lo que puede aprender un poco más tarde en una charla de Enti. Enti va a hablar un poco de Lido, tal vez va a hablar un poco de Proof of Stake también. Otro ejemplo de nuestro deseo de innovar es cuando cambiamos de nuestra roadmap para un roadmap que se llama Rollup Centric Roadmap. Lo que pasó es, nos dimos cuenta que hizo una tecnología nueva que se llamaba rollups. Y los rollups nos dimos cuenta que eran la mejor manera de escalar, porque con los rollups podíamos escalar sin sacrificar valores muy importantes para nosotros, como la descentralización, seguridad y más. Y cambiamos nuestro roadmap para aceptar este nuevo roadmap de rollups. Y hoy, esta mañana, como mencionó Vitalik, ya tuvimos la actualización que estábamos esperando desde hace 1 año o más. Y funcionó re bien. Y ya los rollups son 10 veces más barato o más. Y vamos a seguir mejorando para que sea más barato aún. Y es decir, básicamente que el mundo está cambiando a nuestro alrededor. Y nosotros también deberíamos cambiar, mejorar, o arriesgamos ser irrelevante en unos años. Y bueno, estos son los valores. Algunos que escribió Vitalik, algunos que yo creo personalmente que son importantes y son geniales, pero podemos construir realmente un sistema que nos lleve ahí. Yo creo que sí podemos crearlo. Y algunas cosas que ya estamos trabajando, que ya está funcionando, que va a ayudarnos a llegar con un sistema que respete estos valores. Un ejemplo de estos es los rollups. Ya están empezando a existir realmente. Puedes buscar en un sitio de web que se llama l2bit.com, donde hay una lista de todos los rollups, toda la seguridad que tienen, el fase en que están y qué tipo de rollup están. Y ahora hay como, no sé, 20, 30 rollups probablemente que existen en el espacio, tal vez más, no sé. Y creo que va a haber más. A ver, aquí puedes ver también
los costos de gas, los gas costs, gas fees que existen en los rollups. Y puede ver que en Ethereum, esto era hace unas semanas, yo creo que ahora cuesta un poco más en Ethereum como tal, en Ethereum Mainnet, para hacer un cambio costaba $4, casi $5. Ahora puede ser $10, $15 para hacer un cambio en Uniswap o en un contrato inteligente que está encima de Ethereum. Pero si ves arriba, estos son todos rollups, todos esos arriba son rollups y ahí cuestan centavos, no cuestan dólares, ahí costaban centavos y eso fue tomado antes de esa actualización que pasó hoy, esta mañana. Entonces ahora o en los días que vienen, estos van a bajar 10 veces menos, así que vamos a tener transacciones gas fees que cuesten mucho menos que Ethereum. Y cada uno de estos proyectos, estos rollups, está asegurado por Ethereum. No está sacrificando descentralización o resistencia a la censura o seguridad en crearlos. Así que con esto, los rollups nos traen participación global, porque ahora es más posible que más gente pueda usar Ethereum, porque es más barato. Y nos trae eso sin sacrificar descentralización, sin sacrificar resistencia a la censura, sin sacrificar innovación. Otra cosa que ya está bien, ya viene, es privacidad. Estamos trabajando en privacidad. Antes no había muchos proyectos de privacidad. Como ya habíamos hablado, Ethereum tiene mucha transparencia. Lo que pasa ahí es público. Pero privacidad es importante por los derechos humanos, es importante por la resistencia a la censura, es importante para la neutralidad creíble. Y ya hay proyectos que están trabajando en privacidad que están haciendo muy bien. Uno que se llama Railway, otros son proyectos alrededor de self addresses, otro es Aztec, un L2, un ZK rollup, que es un L2 que tiene privacidad, otro es Privacy Pools. Y todos estos nos van a dar más resistencia a la censura, más neutralidad creíble y van a hacer que Ethereum sea más abierto al mundo global. Otra actualización que viene se llama Account Abstraction. Y esto ya está empezando a despegar. Está basado en un ERC, un Ethereum Request for Comment. Es una actualización que vino a Ethereum hace un año, que se llama ERC 4337, y Account Abstraction va a mejorar el UX, el experiencia de usuario de Ethereum para todos, para que no tiene que ser técnico o muy avanzado para usar Ethereum. Ahora es muy difícil usar Ethereum en algunos aspectos, con los frases semillas o frases secretas o cosas así. Y Account Abstraction va a ayudar que no tenemos que recordar frases semillas. Solo puedes usar tu cara o tu huella digital o tus amigos y tu familia para asegurar tu cuenta. Y con mejor experiencia de usuario nos va a traer más resistencia a la censura y más innovación también. Y la última es Zero Knowledge Proofs. Esto es una tecnología que pensábamos que estaba décadas de distancia, pero ahora está aquí y es cada vez más amigable para todos los desarrolladores y está al borde de ser utilizable para aplicaciones de consumo. Y los Zero Knowledge Proofs nos traen más participación global en el caso de rollups, que se hace más barato, y más resistencia a la censura en el caso de privacidad. Y esas dos cosas nos traen más neutralidad creíble. Y van a haber algunas charlas de Zero Knowledge Proofs hoy y mañana, creo. Entonces, si les interesa, buscan la agenda porque van a ver más una charla que está, ¿qué es una Zero Knowledge Proof? Y una introductoria a eso. Y eso es una criptografía que es muy potente, que va a cambiar mucho en el mundo, creo. Entonces, eso es un buen tiempo para aprender lo que es. Y bueno, otra vez, esto es todo para aumentar la participación global. Y ya estamos en eso. Hace unos años, la gran mayoría de los crypto developers vivieron en los Estados Unidos.
Pero ahora, este es un reporte que publicaron el año pasado, hace unos meses, de Electric Capital. Y dice que 74% de desarrolladores de cripto viven afuera de Estados Unidos. Y esto es buenísimo, buenísimo, que ya estamos descentralizando todo y estamos siendo más abiertos a participación global. Y incluso estos son lugares, los lugares afuera de Estados Unidos son lugares donde Ethereum puede ayudar más, puede tener más impacto positivo ahora. Entonces, en eso estamos, pero estamos en los inicios. Ethereum no es solo una criptomoneda, no es solo una cosa. Es como el Internet, es flexible, hay muchos casos de usos para Ethereum. Y es vital que hagamos este nuevo Internet con buenos valores desde el principio. Y Ethereum y yo digo que Ethereum está en el estado que estuvo el Internet en 1995. Es súper temprano y a mí me gusta mucho esta cita de ese mismo año, 1995, que dice: la verdad es que ninguna base de datos en línea reemplazará a tu periódico diario. Ningún CD-ROM puede tomar el lugar de un profesor competente y ninguna red informática cambiará la forma en que funciona el gobierno. Y yo les recomiendo que no sean este tipo de personas dudando el impacto que va a tener Ethereum en los años que vienen, porque no va a resolver muy bien esa duda. Gracias a todos y sigan aprendiendo. Nos vemos por acá alrededor. Bueno, ¿qué les pareció el padrino? Interesante, ¿no? Todo lo que son los valores de Ethereum y cómo nos empezamos a meter en lo que realmente estamos haciendo aquí el día de hoy. Y para continuar, primero quiero agradecer de nuevo también a las autoridades locales, al alcalde Roberto Contreras y a la Municipalidad de San Pedro Sula por el apoyo, por darnos toda la infraestructura y el soporte para que esto pueda suceder y nos estén habilitando este tipo de espacios. Muchas gracias a la Municipalidad y obviamente a uno de nuestros patrocinadores principales, que es Scroll, que curiosamente es el próximo speaker. Y para que lo conozcan un poquito, su nombre es Chris Lema y nos va a hablar un poco de lo que es navegar ese jardín infinito. Y si se recuerdan, veníamos hablando de qué podemos hacer. Aquí es cómo encontrar su lugar en Ethereum. Entonces, como parte del equipo del ecosistema de Scroll, Chris nos va a hablar mucho en cómo está pasando la construcción sobre este protocolo, sobre este proyecto. Y le doy la más cordial bienvenida a Chris al escenario, por favor. Bienvenido, Chris. Buenas tardes. Mi nombre es Christopher. Yo soy parte del equipo de Scroll. Al comienzo, cuando vieron el título, estaba en inglés, pero después de hablar con unos colegas y amigos, me presionaron a hacerlo en español. Entonces, voy a intentarlo. Y si de repente me sale el Spanglish, me disculpan, pero muchas gracias. Entonces, el tema de mi charla se llama Navegando por el Jardín Infinito, encontrando tu lugar en Ethereum. Pero antes de hablar sobre eso, quería darles un recorrido sobre mi carrera en Ethereum. Yo comencé en el 2017 para una plataforma de financiación para escuelas y organizaciones de fines de lucros. En el 2018 me junté a una organización de subvenciones que apoyaba financiero a diferentes proyectos en Ethereum. Después, en el 2019, pasé 4 años en la fundación de Ethereum y, como muchos saben, es una organización de fines de lucro igualmente que apoya el desarrollo del protocolo, el crecimiento del ecosistema y aboga por Ethereum.
pero después de 4 años decidí tratar por un nuevo proyecto y ese es Scroll. Y al fin del día es un proyecto que incrementa la capacidad de Ethereum. Las transacciones son más rápidas, más baratas, pero sin sacrificar la descentralización ni la seguridad. Bueno, entonces esta es la agenda de hoy. Vamos a comenzar con qué es Ethereum. Después de eso, qué es el jardín infinito. ¿Por qué es importante construir a Ethereum? Y después seguimos por dónde empezar. Y al concluir, vamos a repasar unos recursos y apoyos que hay para los contribuidores. Entonces, ¿qué es Ethereum? Ethereum es una tecnología construida para el bien público. Es una red de computadoras distribuida por todo el mundo que siguen un conjunto de normas que forman el protocolo. Ethereum actúa como la base para aplicaciones, organizaciones digitales y cualquiera puede construir y utilizar la plataforma. Pero la innovación verdaderamente es que tú puedes hacer todo esto sin necesidad de confiar en una autoridad central que pueda cambiar las normas o restringir tu acceso. Aquí hay algunos valores de Ethereum. Yo creo que ya Skyler habló suficiente durante 30 minutos de esto, entonces no lo voy a repetir. Pero todo esto sí es importante y es la razón que muchos de aquí seguimos construyendo en Ethereum y seguimos apoyando esta tecnología. Entonces, ¿qué es el jardín infinito? Este es un concepto que fue realizado por la directora ejecutiva de la Fundación de Ethereum y es basado sobre un libro que se llama Juegos Finito y Infinito, hecho por James Cars. Y una cita del libro es que un juego finito se juega con el propósito de ganar, un juego infinito con el propósito de continuar el juego. Disculpe. Entonces, ¿qué es el jardín infinito? Para la Fundación de Ethereum es la visión para Ethereum que es el jardín infinito. Ethereum es más que una tecnología, es un ecosistema diverso de individuos y organizaciones que construyen y crecen junto a un protocolo. El ecosistema de Ethereum no fue algo que fue diseñado por una persona o una sola organización. Ha evolucionado orgánicamente con el apoyo de personas que quieren ver el ecosistema crecer y crear un ecosistema más vibrante y diverso. Al fin del día, la coordinación es un juego, pero no un juego que se puede ganar. La coordinación es más como un jardín donde uno trabaja solo para que el jardín pueda continuar prosperando. Y más allá de una tecnología, Ethereum es un protocolo para la coordinación humana. Entonces, esa es la razón por qué es importante que todos estemos contribuyendo a Ethereum. Específicamente en nuestra región, aquí en Latinoamérica, hay una organización llamada Equipo, que voy a hablar un poco más después de ello, pero yo creo que ellos tienen una cita que verdaderamente captura por qué es importante Ethereum para Latinoamérica. Y aquí dice, en América Latina, donde los ciudadanos comparten problemas similares, Ethereum brinda oportunidades para que las sociedades construyan nuevos sistemas más inclusivos y abiertos que permitan que cada persona sea parte de la creación de las soluciones reales. Y bueno, ¿por qué participar en Ethereum? Aquí hay algunas cosas, algunos temas más recorridos que he escuchado. Al fin del día, Ethereum es bienvenidos para todos. Aquí puedes encontrar una comunidad, debatir y todos estamos dispuestos a escuchar con tal que verdaderamente adhieras a los valores. Es bien fácil encontrar tu comunidad, sea en persona, sea por internet, en un chat.
También hay muchas oportunidades de generar dinero usando aplicaciones, trabajando, crear contenido y al fin de día es importante tener un impacto más allá de nuestras vidas individuales. Entonces, una de las preguntas que siempre me han dicho cuando trabajo de parte de los programas de subvenciones, grants, es por dónde empiezo. Les recomiendo hoy en día Ethereum.org. Es el website que tiene toda la información de la que voy a hablar hoy. Es un website que está traducido en español por la comunidad y creado por la comunidad. Hay miles de personas contribuyendo contenido, haciendo traducciones y todos los diferentes temas que van a escuchar aquí van a poder ver recursos en este website. Entonces hoy voy a tocar sobre 4 temas. Cómo unirse a la comunidad en línea, a diferentes eventos en Ethereum, cómo contribuir a los diferentes proyectos y al mismo tiempo buscar subvenciones o recursos que pues, están disponibles a los diferentes contribuidores. Bueno, aquí en Honduras tenemos la suerte que hay 3 diferentes organizaciones locales. Una de ellas es Ethereum Honduras, la otra es Ethereum Tegucigalpa y también tenemos a Ethereum San Pedro Sula. Aquí van a ver uno de los representantes por aquí, yo creo que tienen un booth también. Sería bueno que charlen a ver cuáles son las oportunidades y cuáles son los recursos que pueden ellos darle a ustedes que sean más adecuados a lo que ustedes necesitan. Y también encima de eso tenemos muchas comunidades por Latinoamérica. Este infográfico está, yo creo que es un año viejo y hay más de aquí. Pero lo bonito de Ethereum es que si tú no ves a tu país aquí representado o no ves a tu ciudad, estás a tu libertad crear tu propio meetup. Y así es como han sucedido todos estos. No es la organización de Ethereum que está haciéndolo, sino las personas locales y los diferentes miembros en sus comunidades. Entonces, una organización que también está haciendo bastante en Latinoamérica se llama Equipo. Ellos están dando recursos a los diferentes ciudadanos de Latinoamérica, ayudando a estudiantes, empresarios, desarrolladores. Y en realidad su misión es hacer un impacto positivo para Latinoamérica usando Ethereum. Entonces, les recomiendo que lo chequen y vayan a ver cómo se pueden involucrar. Y aquí son una de las diferentes iniciativas que tienen ellos. Tienen educación, comunidad. Ellos son uno de los organizadores de eFlatam y también Keep Impact, que si van a aprender los nodos de Ethereum, también se están enfocando en asegurarse que haya representación en Latinoamérica. Y Keep Stakers es ese, Keep Impact es más sobre proyectos, así que hacen un impacto positivo y bienes públicos. Y aquí hay unos enlaces sobre diferentes comunidades en Ethereum. Si no tienen algo local, siempre están aquí diferentes foros en Reddit, Ethereum Magicians, Ethereum Researcher. Esos son temas más para investigadores y personas que son más técnicas, pero ahí donde pueden ver muchas conversaciones y charlar con personas que están construyendo en Ethereum en diferentes partes del mundo. Y también Ethereum.org tiene su propia charla y ahí pueden conversar y
coger sugestiones por contribuciones. Entonces, aquí, este es más para los desarrolladores. Ethereum.org tiene muchos recursos para las personas que quieren aprender cómo crear sus aplicaciones, cómo buscar diferentes tipos de fondos. Mi recomendación siempre es que traten de participar en un hackathon. Es una buena forma de educarse cómo usar Ethereum, cómo trabaja y al mismo tiempo buscar a un amigo o alguien que lo pueda ayudar mientras está recorriendo su paisaje. Y también hay una lista, todos estos enlaces los voy a compartir al final de la presentación, pero también el Ecosystem Support Program es el programa de subvenciones del Ethereum Foundation y ellos tienen una lista de diferentes temas que están buscando ayudas y les pagan por hacerlos. Y si no eres técnico, no significa que no puedes hacer nada. Una de las formas más fáciles, como dice, es puedes participar en un meetup, puedes crear tu meetup si no existe. También hay diferentes formas de crear contenido. En español faltan muchos temas que se cubren en inglés, pero se necesita traducir a la lengua nativa para que los demás lo puedan entender. Si no quieres crear tu propio contenido, Ethereum.org también te da sugerencias y puedes traducirlas. Como dice, mucho del contenido que ellos tienen está disponible para la persona poder traducirla. Entonces, ¿cuáles son los recursos de apoyos para los contribuidores? Muchos proyectos en Ethereum también tienen sus propios programas de subvenciones. Es una forma fácil de aplicar, tratar de ayudar un proyecto que te gusta y al mismo tiempo coger más experiencia y al mismo tiempo te pagan por eso. El Ecosystem Support Program es el programa de la fundación de Ethereum. Uniswap es uno de los proyectos más viejos en Ethereum y también han lanzado su propio programa. Gitcoin ha experimentado con diferentes mecanismos para fundar bienes públicos y Scroll, la compañía que trabajo, también da grants. Y también tenemos OP, ENS y el Next Billion Fellowship es un programa bien chévere que le da la oportunidad a diferentes personas creando soluciones para su comunidad, a tener apoyo financiero, mentoría y los recursos que necesitan para poder experimentar con su proyecto. Y aquí también hay un ZK Grants Round. No sé cuántos se van de Zero Knowledge Proof, pero esto es un ejemplo de la comunidad de Ethereum pensando en el juego infinito. Son diferentes protocolos que técnicamente están compitiendo, pero saben que los bienes públicos para Ethereum son más importantes. Y ahorita hay $900,000 disponibles para las personas que quieran aplicar. Hay más información en el enlace de ahí, pero chequéenlo si tienen la oportunidad y termina marzo 18. Y eso es todo. Muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere hacer algo. ¿Le pueden poner el QR code, por favor, a la señora? Muchas gracias. ¿No preguntas? Estamos bien. Ok, muchas gracias. Yo voy a estar en el booth de Scroll si quieren más información individualizada. Estoy aquí toda la semana. Un placer y muchas gracias por tenerlos aquí.
Romina Cejas. Romina. Romina. Rominia. Romina. Romina, perdón. No pasa nada. Me da gracia. ¿Ya puedo Si subir? va a presentar, puede subir. Con el 2. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ya son casi las 11. Muchas gracias por haber asistido nuevamente. Vamos a continuar con esta conferencia. Para aquellas personas que todavía no lo sepan, está la sala de workshops, ya arrancó, está Solange y van a haber varias capacitaciones a lo largo del día, así que se pueden dirigir hacia allá quienes están interesados en aprender sobre un poco más de código. Bien, bueno, ahora vamos a recibir a la siguiente speaker que viene desde México. En realidad viene desde un poquito más lejos, pero hace un tiempo que está viviendo en México. Y ella es Vi del equipo de Quadratic Funding de Privacy and Scaling Exploration, que es un equipo que pertenece a la Ethereum Foundation. Ella se define a sí misma como una marketer, una persona que trabaja en marketing, que trabaja para sensibilizar y crear conciencia sobre la financiación de bienes públicos. Actualmente trabaja para el equipo de Quadratic Funding del PSI, como les comentaba recién, y también quería pedir un fuerte aplauso para el PSI, que también es sponsor y nos está acompañando en la ronda de Quadratic Funding. Y un aplauso para Vi. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias, gracias todos. First, I would like to start with a mild apology. Por hoy, yo hablo en inglés y perdóname, but my slides are going to be in Spanish if that helps at all. So, thank you so much, Romy, for the brief introduction. Hello, everyone. My name is Vi. As Romy mentioned, I am with the privacy and scaling team working on Quadratic Funding. We are a part of the Ethereum Foundation. We have quite a few projects within the PSE that work on programmable cryptography. If you'd like to learn more about us, we have a booth outside. Please feel free to come and visit us. So now, before I jump into my talk for today, how many people here have heard about like optimisms, retroactive public good funding, or Gitcoin's grants rounds, or quadratic funding in general? A show of hands. I see hands, nice, nice. All right, so all of you, great job, y'all can leave. For the rest of us, the talk. So a brief introduction. We'll look at a few things generally. First, we talk about what is public goods. We have heard in the past few months a lot of different projects talking about the importance to fund public goods in order to make the ecosystem thrive and be sustainable and equitable for every single person. Then we talk about quadratic funding, which is a different way to think about how to fund these projects that are working on public goods in your community. And then we talk about how it functions. Like, we have all this theory and concept, but how does it work in real life? And we look at why should we care about funding these projects that are working on public goods? Like, what is the benefit to each of us here by funding and focusing on these projects? So jumping right into it, and also, yes, of course, like how can we participate in quadratic funding? So jumping right into it, what are public goods? So we've heard this term come up quite a lot in the past few months, in the past 1 year or so. You have a lot more attention brought into it. There are some main characteristics of public goods. Firstly, you cannot exclude anyone from utilizing a public good.
And what does this mean? For example, if I don't like anyone, I cannot exclude their participation or from using public goods. Next, it is non-rivalrous. So what this means is just because I am using a public good doesn't mean there is a lower quantity for someone else. And lastly, just because like one person is using it at one point of time, it doesn't mean that someone else can't use it. So these are a few characteristics of public goods. And of course, some examples, some real world examples are you have street lights, you have roads, you have public libraries. Everyone and anyone can use these places. You cannot exclude anyone from using it. Some online examples, a potential Web 2 example would be, for example, YouTube, where everyone and anyone with an internet connection is able to use it. Of course, a Web 3 example would be the Ethereum blockchain. Again, if you have an internet connection, anyone has access to it. Skylar and Chris talked a lot about how it includes every single person in the world. So that is an example of a potential public good. So what on earth is this thing called quadratic funding in terms of how can the community be more involved in funding such public goods? Before we take a look at this concept, let's take a step back and look at how financing has traditionally been done so far. So right now, if we look at many economies and countries, you know that at the start, every single one of us have one vote to vote for a political party, which then comes into power. And so this forms your government. The government then uses the funds that they get via taxes to decide what they would like to fund. And so in this sense, us as the public, we get the option to participate just one time. And so we hope that whichever political party comes into power would end up diverting money and budget towards causes that we care about. So again, we only have the opportunity once to hopefully influence a decision towards causes we care about. Whereas now, what is quadratic funding? It's a slightly different model where we think about, okay, we have certain organizations or governments or any form of body with power that they will put forth a certain amount of money. So again, for example, I think the easiest and most well-known example right now would be Optimism's retroactive public goods funding round, where you had, I think, about $30 million worth of matching pool put up for people to vote on how the funds could be distributed. So likewise, and a body, for example, in this context, ETH LATAM would be putting up a matching pool amount. And what happens is that we all over here will then get to vote on how the funds can be distributed to projects that are working on public goods. The focus for this specific round is on projects that are from Central America and the Caribbean. The key idea here is really just that if you look at the traditional financial system, a lot of times power comes from people or organizations that have a lot of money. Whereas if you look at this type of funding, the difference is that us as a community, we get to indicate what we think is important for us and what we feel is important for us. And our vote then reflects directly in terms of how these projects get funding. So, you know, we all matter more than individual wills. So again, the key factors, the key points are that we all get an equal amount of voting power. You can distribute your votes to multiple projects.
if you look at a traditional voting system, most voting systems, you can only vote once for one, for example, political party or one project. With quadratic funding, you can vote for quite a lot of projects, maybe even 5 to 8 projects, if these are all causes that you care about. The idea is that you also get an equal distribution of power per vote. It is extremely decentralized. And again, the key idea is bringing the power back to the community, and that every single one of us participating is really important, because the power now is in your hands to decide which project you would like to see get funded. So for my Lord of the Rings fans, again, you have all the power in your hands. Now, the key thing, so that was a lot of theory. Now, if we look at how does quadratic funding work in real life. So this is the math behind how quadratic funding works. And this is my face trying to understand how the formula works. I think it would be a lot easier if we went through a real life example of how on earth this works. So again, how does it work? Let's assume that in a quadratic funding round, you have $10,000 to be distributed amongst projects that are working on public goods. So we assume that there are 3 projects that are working on public goods. The first project gets $1,000, and this $1,000 comes from 2 people that are contributing their own money towards this project. The second project receives the same $1,000, except this is now 5 people deciding that they want to put $200 each towards the second project, Project B. And the last one has 20 contributors. So the key difference, if you see, is the number of voters per project. So every single project ends up assuming every project receives $1,000. It really comes down to the community thinking Project C then ends up receiving the most number of votes. So the distribution of the $10,000 matching pool then goes through this math formula again. Again, every single project receives the same amount from voters. The only difference is the number of people that voted for the project. And so when you look at how much of funding each of the project gets from the $10,000 matching pool, you would see that the first project would end up receiving $740 out of the matching pool. The second project would end up receiving close to $2,000. And again, this is the project which has a few more voters than the first one. And for the very last project, it ends up receiving the most amount of money. And the reason for this is it has the most amount of voters. And so it gets almost 75% of the matching pool amount. Now, okay, what does all of this mean? The key takeaway from that is that it is quadratic funding. Think of it as a form of signal. So it is supposed to reflect what the community wants at that point of time, and it amplifies the voice of the community to say, like, okay, this is the cause that we care about the most. So wrapping that up in terms of why quadratic funding, a few reasons. First is, what really matters is the number of donations. As seen in the previous example, it really doesn't matter how much of money one person puts towards a project. What really matters is the number of people that end up voting for a project. Next is, it is a signal. So for any government or any organization, any body in power, when they see the results of quadratic funding, immediately that's a reflection for them
because they understand what the community is looking for, what is important to the community. Likewise, it is a way for the community to participate, to reflect on what they think is important for them right now. And lastly, I think the most important point is every vote matters. Like, it really doesn't matter with quadratic funding how much of money you put forward. What really matters is that you vote. Even if, for example, you end up putting 1 cent or $1, what is more important is that you end up voting instead. And so what is the benefit for all of us here? Why should we even bother participating? I guess the most important reason is that we all have, in one way or another, benefited from public goods. Like, we would all have been to a library, a park. When we are walking back at night, we would have enjoyed the light from a street light. So and some of us would be building on the Ethereum blockchain right now. And as a result, since we all are benefiting in one way or another from public goods, it is important that we participate so that the projects and the causes that we care about end up being able to continue the really good work that they're all doing, because they would then receive funding. The key point is that we now have the power. The power is in all of our hands, and it's so important that we all participate in channeling funds towards causes that we care about. A really great example was at ETH Honduras. So the ETH Honduras community has been amazing. They have run quite a lot of rounds so far. The latest was done in July of last year. There was $10,000 in the matching pool. I think what is most interesting is that if you look at how the money is distributed, it is not just distributed to communities that are already within the Ethereum ecosystem. You also have funds going towards projects working on climate solutions, projects that are creating free online content for educational content about, what is a blockchain. Things like animal care as well. So again, the entire idea is that projects that are working on public goods, they are all eligible to receive funding. And I guess that begs the most important question of how can we all participate? There are two main ways. First and foremost, we are coming from the privacy and scaling team. That QR code would send you to our Discord page where you can, please feel free to join our Discord. Any questions that come up about quadratic funding or the technologies underlying it, feel free to put your questions down there. Our team is on Discord. We are very happy to interact. Anyone that's interested in running this in their communities, again, we are very, very happy to chat. The second way in which to participate is the team would be running a quadratic funding round for ETH LATAM. The price amount is, the matching pool amount is $30,000. So the organizers would be posting about it on their X Twitter account, as well as Discord, Telegram, in the upcoming days. Voting will start tomorrow, so keep a lookout for that. I definitely would encourage everyone to participate in this round. And with that, thank you so much. Really appreciate everyone's time. Gracias. If anyone has any questions, I'll be by the side. Feel free to come up and chat with me. Thank you. Sí. Bueno, vamos a continuar. Estamos un poquito adelantados, lo cual es positivo porque podemos ir a comer más temprano. No, mentira. Bueno, el siguiente speaker viene de Panamá y su charla es Unusual Public Goods and How to Fund Them, pero va a ser en español, tranqui. Su nombre es Vega IP.
Y él se define como un community architect centrado en bienes públicos y está trabajando a nivel local en Panamá DAO y a nivel protocolo en INS y en DM3. Está enfocado en la construcción de bienes públicos que sean resilientes y experimentando sobre cómo hacerlos sostenibles para un mejor ecosistema Web3. INS también es sponsor del evento, así que un fuerte aplauso para el protocolo y para Vega IP. Muchas gracias. Buenos días. Depende de cómo me conozcan, me llamaré Vega IP o Eduardo. Para ustedes, hoy soy Eduardo. Es un gusto estar aquí. Gracias por tenernos y por tenerme. Empezaremos. Cualquier persona, en cualquier momento, que no entienda alguna palabra de lo que estoy diciendo, puede alzar la mano y yo la contestaré en su momento. Hoy hablaremos sobre bienes públicos. Mis compañeros anteriormente han hablado sobre bienes públicos también. Hoy hablaremos desde el aspecto no técnico de los bienes públicos y por qué son importantes y sobre todo un aspecto práctico que es cómo los financiamos. Básicamente un poco más de lo que ya se ha hablado hoy. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos se pueden entender como cualquier recurso compartido por una comunidad a la cual ese recurso no depende económicamente para ser viable y que no se le puede vetar el acceso a ese recurso. ¿Cuántos de aquí han usado Wikipedia? Alcen la mano. ¿Vale? Bastantes, 80%. ¿Quiénes de aquí han donado a Wikipedia? Ahí está el gran problema. ¿Qué pasa? Los bienes públicos en nuestro mundo usual son mantenidos por el gobierno. El gobierno mantiene nuestros parques, el sistema de agua, el sistema eléctrico. Todo esto es mantenido usualmente por los gobiernos o las comunidades que rodean a este bien público. En el mundo digital no hay un gobierno que mantenga esos bienes públicos. Entonces pasa lo que pasa con Wikipedia, que tiene el mismo homepage hace 15 años, que nadie de nosotros ha donado nunca a Wikipedia. Y si ese es el ejemplo de Wikipedia, hay ese mismo ejemplo para muchos otros bienes públicos que no solamente son Wikipedia. Pasa mucho con el open source, el código abierto. El código abierto es parte de nuestros celulares. Nosotros usamos código abierto todos los días en todos nuestros celulares. ¿Cuántos de nosotros ha donado o ha comprado o ha ayudado a algún ingeniero de software de código abierto? Entonces es un poco la filosofía de cómo nosotros podemos crear bienes públicos que sean sostenibles sin necesidad de depender de un gobierno o de una entidad centralizada. Un poco de lo que hablábamos de las diferencias de los bienes públicos digitales con los bienes públicos físicos, más allá del aspecto del gobierno, de las entidades centralizadas que lo pueden controlar, es que los bienes públicos digitales tienen la particularidad de que tienen un alcance mucho mayor que lo que tendrá un bien público físico. En ello radica su capacidad para expandirse, en ello radica precisamente el hecho de que todos los usemos de alguna manera u otra. El tema y el gran challenge que presenta, e incluso lo vemos en Web3, en cripto y en blockchain, es que si miramos un poco para atrás, nos damos cuenta que los bienes públicos digitales surgieron muchas veces para cubrir necesidades que la vida real no solucionaba. Hay un ejemplo muy fácil que todos vamos a entender. Hace 20 años alguien dijo, yo no quiero que mi dinero esté en un banco. Alguien dijo, yo no quiero que los bancos decidan qué hacer con mi dinero, yo no quiero pagar fees por mover o por lo que sea, y esa persona decidió crear Bitcoin. Y esa persona decidió publicar el white paper de Bitcoin. ¿Por qué? Porque había una necesidad, que era la necesidad de centralizar el dinero, y había una persona que creyó que esto debía beneficiar a un grupo de personas en general. Y ahí sale Bitcoin. Entonces, estos ejemplos de bienes públicos digitales están en nuestro día a día. Estamos todos aquí presentes gracias a eso, porque todos hemos salido de alguna manera u otra como un resultado de Bitcoin. Ethereum es un bien público digital también. Toda la infraestructura es un bien público digital. Todo lo que es open source, como ya lo mencioné.
El problema es que muchas veces creemos que estos son proyectos tan grandes y tan inalcanzables que, uno, se mantienen por sí solos, lo cual no es verdad. Dos, que no nos compete a nosotros. O tres, que no somos capaces nosotros de crear uno. Y muchas veces nuestros problemas locales pueden ser solucionados a través de bienes públicos digitales. E incluso una mezcla entre un bien público digital y un bien público físico. Hay un ejemplo que, de alguna manera u otra, a mí me encanta mencionar, que es el ejemplo del 1%. Hace un año atrás, nosotros desde la organización de INS dimos fondos a ETH Guatemala, ¿no? ETH Guatemala recibió un ETH, por eso hablamos del 1%. Y con un ETH, ellos organizaron un evento de 100 personas. Y nosotros hacíamos el análisis de un ETH para INS es absolutamente nada, o sea, es nada, o sea, es muy poco dinero. Pero en el contexto de Guatemala, con que haya salido un desarrollador de esa conferencia haciendo o interesado o llevando ese conocimiento a su propia comunidad, ya el efecto era dominó. Y eso es lo que tienen los bienes públicos digitales cuando solucionan problemas locales, que tienen un efecto dominó, que no se puede ni se debe subestimar. Entonces, muchas veces hablamos de cómo solucionamos estos problemas diarios, cómo solucionamos cosas de nuestras comunidades. Y la gente, cuando piensa acerca de blockchain, piensa que estas soluciones son muy lejanas a esos problemas que puedes tener en tu comunidad. Y a mí siempre me encanta mencionar el ejemplo de un proyecto que se llama Colectivo Labs, que ellos están trabajando ahora mismo en el Caribe, y lo que ellos hacen es generar economía regenerativa y economía autosostenible dentro de comunidades que ni siquiera tienen acceso a la moneda del país, porque son tan remotas o tienen otro sistema de economía, de intercambio, te cambio lo que he pescado por la fruta que has cosechado, que ellos crean sistemas para que estas economías frágiles sean sostenibles, beneficiando a la comunidad entera. Entonces, hay que entender que donde hay una intención y hay un problema, puede haber un bien público digital para solucionarlo. Esto es un ejemplo que se me vino a la cabeza en su momento de todas las industrias donde actualmente hay bienes públicos digitales funcionando y que existen y que son sostenibles. Si empezamos, por ejemplo, en el ejemplo de hardware, está DAppNode. DAppNode es un servicio de hardware que provee un nodo para que cada persona corra su propio nodo de Ethereum, por decir un ejemplo. Tienes el ejemplo de bancos, por supuesto tenemos Ethereum, tenemos Bitcoin, tenemos todo lo que es blockchain en general como una solución de un bien público digital al tema de bancos. Al tema de crowdfunding tenemos Giveth, que es un protocolo, como todos ustedes conocerán, en diferentes plataformas para recoger dinero de manera centralizada. Giveth es lo mismo, pero en blockchain. A nivel de dominios está ENS, INS. ENS lo que hace es solucionar un problema muy fácil y que al inicio parece muy tonto. Las wallets, las digitales de cripto, son hexadecimales, por lo menos la de Ethereum. ¿Cómo yo recuerdo mi dirección de mi wallet hexadecimal? Eso es complicado. Entonces, lo que ENS intentó hacer y logró conseguir es que esa línea hexadecimal se convirtiera en un código humano que fuese capaz de ser leído. Por ejemplo, mi nombre. Si ven abajo, Vega y Patiño, por ejemplo, ese es mi dominio. En el mundo tradicional de Web 2, los dominios son los .com, los .net, lo que sea. En el mundo de Web 3, esos dominios se convierten en .eth. Y no solamente te permiten recordar cuál es tu dirección de tu wallet de Ethereum, sino que también te permite recibir el dinero, usarlo como tu protocolo de identidad. Tiene miles de funciones. Y surgió con una idea muy básica, que era cómo solucionamos un problema que parece en teoría tonto, que es cómo recordar mejor un código, ¿vale? A nivel de gobernanza, también la capacidad de cómo puedes gobernar una comunidad, cómo tú puedes crear software para que la gente vote
y haga mejores tomas de decisiones en comunidades locales. Tienes, por supuesto, la parte de mensajería. Aquí lo hemos visto con diferentes protocolos de mensajería que se dedican a crear opciones descentralizadas. Yo no quiero que mis datos estén en WhatsApp. Yo no quiero que mis datos estén controlados por Facebook. Sin embargo, no tenemos otra opción. Y el otro problema es si yo tengo, por ejemplo, un iPhone, iMessage, y quiero escribirme con WhatsApp, no puedo. Porque cada uno son mercados distintos, cada uno son plataformas distintas que manipulan el mercado. Entonces Web3 ofrece opciones para poder salirte de ese círculo vicioso. Y no solamente eso, es que tú tengas control sobre tu propia información, sobre que nadie mercantilice tu información. Y en este caso, por ejemplo, tienes DM3, DM3. También las DAOs es una opción. Yo soy de Panamá y existirán en Honduras, pero en mi país son muy comunes las cooperativas. Cooperativas de ganaderos, cooperativas de fruta, de lo que se te ocurra hay una cooperativa. Y las DAOs son un sistema de cooperativas escalados al mundo digital. Y yo siempre lo he dicho, yo no entiendo cómo los gobiernos locales no estamos implementando por lo menos la estructura general de las DAOs para actualizar sistemas de cooperativas que son muchas veces, por lo menos en Panamá, tan desactualizados. Entonces, es un poco un recorrido de diferentes opciones, diferentes problemas en diferentes industrias que Web3 ha encontrado soluciones. La idea, evidentemente, es, yo tengo un problema, tengo una posible solución, pero ¿cómo lo financio? O sea, ¿cómo yo saco esta idea que me parece brillante, que a mi comunidad le ha encantado, que ya la he validado a nivel técnico? Tengo equipo de desarrollo que quizás pueda trabajar en ello, pero ¿cómo saco esta idea adelante? Y para eso, mi compañera anterior estaba hablando de Quadratic Funding Optimism, que lo ven aquí en la lista, es una de las opciones para financiamiento. Entonces, hay diferentes entidades que ofrecen financiamiento en cripto para sus ideas, cualquiera de estas funcionan. Muchas veces están enfocadas en aspectos muy específicos. Por ejemplo, Silo Foundation está muy enfocado en lo que es cualquier bien público digital que necesite fondos, pero que está dedicado a lo que es el cambio climático o acciones contra el cambio climático. Tienes, por ejemplo, Optimism, que es la que se habló hace un momento atrás, que está muy enfocado en bienes públicos con una capacidad de explicar lo que han hecho y sustentar lo que han hecho, que tengan métricas, que tengan datos, que lo sustenten. También tienes Public Nouns, que es un sistema muy divertido donde tú compras un NFT y con eso puedes proponer recibir fondos de la organización que se financia a través de la compra de NFTs. Hace como un círculo. Después tienes Gitcoin, que es uno de los más conocidos del ecosistema. Hay de todo en Gitcoin. Tiene diferentes rondas, desde cambio climático, software libre, lo que se te ocurra. Hay una ronda en Gitcoin de financiamiento, ocurren usualmente cada 3 meses. Casi todas estas rondas de financiamiento son cíclicas, entonces si te perdiste de una puedes acceder a la siguiente y es tan sencillo como tener un wallet digital, que es un MetaMask que te bajas y ya tienes tu wallet y es casi siempre la puerta de entrada a todas estas rondas de financiamiento. Algunas tendrán requerimientos muy específicos que te tomará un poco de tiempo acceder a ellas, pero ninguna de ellas se le veta el acceso a nadie. Fuera de eso, están las hackathons. Las hackathons son una gran oportunidad para muchas personas, no solamente para construir un equipo alrededor de una idea que ya tengas y un bien público digital que ya tengas, sino también para ver dentro de los sponsors con quién mi idea puede resonar, con quién mi idea de repente puede recibir financiamiento. Entonces nunca subestimen las hackathons. Y Octan, por ejemplo, que es el otro que está en la lista, Octan es un experimento que está ocurriendo ahora mismo con un sistema muy básico en donde tú simplemente tienes una idea, ni siquiera tienes que probar mucho, pero es una idea que tú tengas, la subas a la plataforma y ellos cada 2 meses destinan los fondos que estaban encerrados en 100.000 ETH. Básicamente, ellos agarraron 100.000 ETH de su treasury, de su tesoro,
y todo lo que es los intereses que ganan esos 100.000 ETH van destinados a bienes públicos digitales. Entonces tú participas en esa ronda y si te donan lo suficiente puedes recibir parte de esos intereses. Entonces, claro, si tú me dices a mí que cada 2 meses yo puedo recibir $40.000 para mi proyecto, yo me voy a dedicar una semana a leer cómo hacerlo. Y creo que todos lo haríamos. Entonces se trata un poco de eso, de perder esa vergüenza, esa pena, ese límite, esa cosa mental de decir, ay, es que esto es muy complicado para mí. Creo que es mucho más complicado que nuestros problemas locales no sean resueltos. Creo que eso es mucho más complicado y vital que pensar si esto es cripto, esto es raro. Si al final te llega el dinero, si al final solucionas el problema, da igual. Lo más importante, si ustedes van a aplicar a rondas de financiamiento de bienes públicos, si están construyendo un bien público, si les interesa entrar, por favor, traten de medir su impacto. No cuenta simplemente que me digan cuántos likes tiene su Twitter, cuántos followers tienen en Twitter. Eso no me es útil. Yo lo que necesito saber es que realmente lo que tú estás construyendo o has construido afecta a un grupo de personas y beneficia a un grupo de personas. Y estas son diferentes maneras de medirlo. Lo puedes medir a través de la actividad en on-chain, la actividad en el blockchain. Lo puedes medir a través de la cantidad de usuarios que tengas, a través del tráfico. Por ejemplo, si eres una web educativa que educa a gente en Honduras acerca de blockchain, ok, me parece genial. ¿Cuántas visitas tienes de tus videos para la comunidad de Honduras? Eso es por un lado, pero no solamente eso, es contrastar. Si tú me dices a mí que tienes un canal de YouTube en Honduras con contenido en español y que te visitan 5.000 personas, yo diría, quizás es poco, pero si yo lo comparo de repente a Estados Unidos, digo, vale, para la proporción de Honduras, esto es bastantes personas interesadas. Entonces también es poner en contexto los datos. Después de eso, actividad en GitHub. Si eres algún tipo de repositorio, si eres algún tipo de proyecto que está basado en open source, si eres un tipo de software y tienes un GitHub, cuánta actividad tienes, cuántos contribuidores tienes. Integraciones, si eres una app que se integra, si eres un software que ayuda a otros software, con cuántos software estás integrado, etc. Donaciones, también es válido. Tú me dices, mira, tengo un problema de agua en mi comunidad y tengo 5 años de donaciones de diferente gente que me ha ido donando para yo poder comprar una planta de agua para mi comunidad. Eso es válido, porque si tú me dices que durante 5 años, cada año, 100 personas te han ido donando dinero y tienes una foto de la planta de agua, significa que tú has administrado bien el dinero, significa que tuviste un problema, significa que has sido constante y eso es una manera de medir el impacto que has tenido de tu bien público, en este caso físico. Referencias únicas. Hay veces que los proyectos tienen características peculiares y tú tienes que saber explicar esto. Es decir, si tu proyecto tiene algún tipo de métrica que solo le pertenece a tu proyecto, pues contextualízala, explícala. Visualizaciones, lo que hablábamos de si eres un proyecto educativo y tal, y participación. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha vendido a Islatam? Eso es un ejemplo de participación. Islatam el próximo año puede venir y decir, mira, cualquiera de estos. Islatam puede venir y decir, mira, 800 personas vinieron a mi evento, son 800 personas que prueban que mi proyecto ha tenido un impacto, ¿no? Y de eso va. Esto para mí es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta. Muchas de las personas que piden fondos para sus bienes públicos, digitales o físicos, se les olvida demostrar que son un bien público digital o físico. Y a mí no me sirve de nada que tengas un proyecto bonito, que tengas fotos bonitas. Eso, al final del día, no es tangible. Lo que me es tangible es el impacto que hayas tenido. Entonces, esto es algo que, si les diría que se queden con algo, es con esto y, evidentemente, dónde conseguir los fondos. Más que nada, esto es un poco el tema de bienes públicos digitales y físicos. Yo quería cerrar con esta pregunta, que es para ustedes más que para mí, pero que me encantaría saber la respuesta que puede ser después de esta charla, porque en Panamá falta mucho por hacer. O sea, en Panamá las instituciones del sistema llegan
al 10% y favorecen al 10%. Entonces, siempre en las regiones remotas, ni siquiera en las regiones remotas, en lo que es las afueras de la ciudad, problemas básicos de que en mi país todas las calles tienen miles de huecos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿y esto quién lo resuelve? ¿Y esto quién lo hace? Y es ahí donde yo invito a ustedes a preguntar, en Honduras, ¿qué sucede? En Honduras, ¿qué hay? Y sobre todo, ¿qué puede ofrecer Web3, blockchain, cripto para solucionarlo? Que quizás parece distante, pero muchas veces no lo está. Muchas gracias. Do I have the clicker? Oh, thank you. Good job. Bueno, espero que les haya gustado la charla de Vega IP o de Eduardo. Después lo pueden buscar y pueden charlar con él. La verdad que el tema de los bienes públicos es una cuestión que es importante en el ecosistema de Ethereum, porque si bien nosotros estamos acostumbrados a pensar, no sé, pensemos en los gigantes tecnológicos como Twitter o como Facebook, como Instagram, todo ese tipo de desarrollo es de código cerrado. Generalmente nosotros no estamos acostumbrados a poder auditarlos para adentro, lo mismo los bancos o lo que fuere. Y en el caso de Ethereum, la construcción del ecosistema se da con código abierto o se da también desde la colaboración. Quizás no son estructuras tan rígidas como los partnerships o las alianzas que puede haber en el mundo tradicional. Entonces, supongamos, pensamos en Ethereum. Ethereum tiene contratos inteligentes y para que haya contratos inteligentes necesitamos librerías, necesitamos lugares donde tratar de debuguear o donde tratar de probar el código, necesitamos servidores y todo eso se está tratando de construir de una forma descentralizada. Bueno, ahora vamos a escuchar a un nuevo speaker que viene de Singapur. Viajó bastante, estuvo por ahí dando vueltas por Denver y ahora vino para acá. Este año existe el evento, ya la 7ª edición de DevCon, que es un evento muy grande, es el más grande de Ethereum, y va a ser en el sudeste asiático, específicamente en Bangkok. Así que así como en el 2022 acá hubo un gran hype, un gran entusiasmo por la región de Latinoamérica, porque DevCon fue en Bogotá, fue la 6ª edición y estuvimos todos bastante pendientes de que todos los ojos se posaran en la región latina. Bueno, ahora les toca a los chicos del sudeste asiático, así que todos se están preparando fuertemente para recibir un montón de desarrolladores, product manager, diseñadores, informáticos, gente de marketing que va a viajar ahí. Así que para mí es una alegría que nos esté visitando QC. Él actualmente es Ecosystem Builder en tribex.co y está trabajando también en Angel Hack. También colabora en materia de Quadratic Funding, como estuvo hablando recién Vi, con CLR Fund. Y está muy interesado en conectar con DevRels y BizDev locales y también de afuera, así que después de su charla lo pueden buscar y pueden conversar con él. Así que su charla es No, you don't actually want to do an ETH event. Así que un fuerte aplauso para QC de Singapur. Hi, everyone. Oh, this is epic. Thank you, everyone. So I'm QZ, as Romina managed to introduce me, and I come from Singapore. I'm here for the first time in Honduras, and I'm very excited. And it is surprisingly the same temperature as Singapore, so I feel very much at home. I don't sweat that much, so that's great. So today I'm going to be talking about ecosystem building. And the way that I'm going to approach this presentation is to try and communicate to you what are some of the
behind the scenes thinking when it comes from an ecosystem builder's perspective. So, 101, 10 ideas in 10 topics, and 1 call to action. So I've been told that I can go over time, so I'm going to try not to, but there's a good chance that I might, because I have so many stories of growing ecosystems, not only in Singapore, but in Southeast Asia. Now, I think most of you will know that DEF CON is coming to Thailand this year, and I really hope that you will take the chance to fly down to Southeast Asia and to meet the rest of the community here. The reason is quite simple, actually. The LATAM community and Southeast Asia have actually a very similar heritage and very similar culture, and I think when you arrive, you will be able to feel it for yourself. For us, I think Ethereum, crypto, Web3 isn't something that we simply want or that we play with. There is a potential to change entire societies, to transform our lives. And so it is our responsibility to grow meaningful and well-run ecosystems. So we're going to start with the first thing, which is I'd like you to consider 2 modalities of ecosystems. So the first is that most ecosystems tend to be organic or they are designed. And the key difference, in my opinion, is that organic ecosystems tend to achieve stability through competition, while design ecosystems do it through coordination. Now, also you can see the slides, there's the Spanish version of it. I'd like to apologize in advance if I got it wrong. My good friend ChatGPT helped me with it. So if there's anything wrong, please let me know. But I've designed the slides in a way that if you see any particular sentence that you resonate with or you feel with, feel free to take a photo. Feel free to tag me to continue the conversation, because there is really a lot to unpack. I don't think I can go through all 101 statements in the 30 minutes that I have, but hopefully when you look at it, you can think a little deeper about what's going on around you, what's going on in the year, what's going on in the Ethereum ecosystem. Right? Today is a big day. The Denkun upgrade just happened. This didn't happen by chance. It took an entire ecosystem. So let's start. First, I think when I mention the word competition, there is a kind of like a bad connotation, but I want to let you know that competition isn't necessarily bad. If it is balanced and fair, it can be very healthy competition. However, once competition becomes toxic, it becomes a lose-lose situation for the entire ecosystem. And in my opinion, I think the most important way to preserve that is something called intellectual honesty, which is if different community leaders are honest about what they can and cannot do for their communities, you get healthy competition. So I think you notice that there are many different communities that interact, that play together, that sometimes even compete. But as long as we work towards a brighter future, I think it's going to work out for everyone. Next, I think for us as a Singaporean, when I'm born, I walk right into a designed ecosystem. My education system is designed by systems engineers. It's amazing. And it's interesting because what happens is that now you have the potential for positive feedback loops. And when communities start to play towards these different positive feedback loops, you get something unique, and every community gets to stand out in its own way. And I want to encourage you to find that particular thing that helps your community stand out. It might be students, it might be education communities, it might even be NFT communities, right? Like I was talking to the Miladies, you have the Bored Apes, all these different people have very unique perspective, very unique starting points. Now the problem with design ecosystems is that because the creator's hand is very prominent in any particular ecosystem, the creator's biases will also be the weakness of these ecosystems. And so therefore, both organic and design ecosystems are actually 2 sides of the same coin. A balance of conflict and coordination is what keeps an entire ecosystem alive. And to be able to play on both modalities is most important. Now, I'd like to mention one thing that is quite important and is quite salient when it comes to different community builders and ecosystem builders. But we have to be humble, because power over any ecosystem is merely an illusion. It does not exist, right? For us, legitimacy is the scarcest resource. It can be built and destroyed in absolute moments, but that is what makes our ecosystems unique, and it's what helps us thrive. So those are the first 10 ideas. Let's move on to the next.
Now, I mentioned a bit about conflict, right? And I think this is quite important. And I wanted to spend some time talking about it because I think most of you will interact with the crypto ecosystem through Twitter. And Twitter is like 24/7 conflict, right? Everyone is just fighting nonstop. It's frustrating. But let's think a little deeper, and hopefully you can have some takeaways from this. Now, the first thing I hope that you understand is that not all conflict can be resolved, but we can learn to move on, right? We can learn to just make peace with each other and move on and get back with our lives. However, some conflicts actually resolve themselves, and non-action is actually harder than action. Now, how do you know when that happens? I think once you understand that conflict is inevitable, even if you try and prevent it, it's okay to have that wisdom to know when to step back and to see when different communities have disagreements, how to manage them. And in the end, I think both communities or the entire ecosystem can come up on top. Now, here's a phrase that I'm going to reflect a bit from Bruce Lee, which is that it is better to be a warrior in a garden than a gardener in a war, right? Which means that even though you might not enjoy or you might not thrive in conflict, you need to know how to manage it because it's going to happen, right? You don't want to be caught in one when you're not ready, especially when it comes to communities and livelihoods and reputations are at stake. Here's one thing that's unique, and I'd like to encourage you to grow that perspective. But the thing is, bystanders have the clearest perspective, but are also least invested in solving the conflict, right? When you're on Twitter and you see two different communities fighting it out, you know for sure, actually, it's very clear, the way it is communicated, the facts. But you're not going to dive into the comments, right? It's kind of meaningless. So there's this strange paradox that I think we could maybe highlight for a bit. Another point is that sometimes it's best that you try not to get personally involved in any conflict. But if you do stick to the facts. Because in the end, once mudslinging happens, everyone ends up dirty. So the best way to get out of a conflict is to not get into one in the first place. Now, I think most of you are new in the ecosystem. You probably wouldn't know how to navigate the complexities of it. Different communities, different interactions might seem very new and very fresh to you. So I think it's best to just keep an open mind and just keep learning. Occasionally, you might have the privilege of mediating a conflict. And when that happens, especially in communities, one thing will remain is that people will always remember how you managed it. And so it's key to stick to principles, right? And two principles I think work best, especially from an ecosystem perspective. One is justice and one is meritocracy. As long as you keep these two things in mind to help mediate the situation, generally things will go out quite well. But most importantly, in a community, second chances are really important. Rehabilitation is really good. If you are leading an ecosystem and you can rehabilitate different communities, taking the role of an educator is generally the best way of doing this. And lastly, of course, an apology goes a very long way, something that I've learned many times personally. Now, let's talk about coordination, right? Now that we've gotten that out of the way. I think it's interesting because in Ethereum, you hear a lot about coordination as a principle or almost as a way of life. And so I'd like to share a bit about some different ways of coordinating and when it's a good time to coordinate. So the first one is that when the sum of a whole is greater than its parts, coordination is naturally encouraged. And that's why events like eFlatam is perfect, because the entire community coming together, coordinating, is so much stronger together than apart. And it brings people like myself all the way to Honduras to come and take part in these community activities. That's why events like DEF CON is pretty important, but it's just the very beginning, right? The key principle is that the right to coordinate, right? The people that put this together is based on trust and reputation. That gives them the ability to negotiate. And when you start these different negotiations, it's very different. I remember when I first learned the principles of coordination, people recommended this book or a podcast by an
FBI hostage negotiator, and basically his entire principle was to never split the difference, right? To always negotiate very hard and to kind of like dominate the hijacker or whatever, right? That only works in hostage situations, right? In communities, always split the difference. It's a long game. It's an infinite game. Now, the last piece, I think, that helps grow that trust and that reputation, as each and one of you start to participate in ecosystems, is that you cannot command an ecosystem. So I noticed there's some people in uniform here. But I think there is an interesting principle here that might help you understand Ethereum ecosystems a little better, which is that you have to lead without authority. And to do that is extremely difficult. It takes time. It takes iteration. So the best way is to start small, right? Volunteer, be a part of the ecosystem, talk to different people, contribute code, join community calls. Starting early and involving all the relevant parties lays the perfect foundation for you to take part in ecosystems and to be a part of different communities. But the best part is this, right? An ecosystem is not a company. There is no hierarchy in an ecosystem, which means that you are only limited by how much you want to contribute, by how much you want to help. That is incredible, and that's why Ethereum can grow so quickly and still remain accessible to so many of us. Now, when it comes to coordination, I think one thing that you will realize is that conversations can only go so far, and that nothing actually beats working together. So when you start participating in different activities, when you join a boot camp, when you learn how to code, when you join the Build Guild, all these different ways are actually you taking part in coordination. You are learning by doing. In any ecosystem, once that starts, communication is really the lifeblood that keeps any ecosystem going. And culture is the unspoken language of an ecosystem. Culture is something that comes to us naturally. It is something that you learn once you're young, when you're in school, when you grow up, in every little interaction. Culture tells you what is important, what to look out for, and the little unspoken things that happen in every small interaction that you have. That is the unspoken language of any and every ecosystem, and that's what us ecosystem builders do our best to preserve or to promote. Now, in the LATAM community, I think some of you have been involved in governance in very big, prominent DAOs like Arbitrum or Optimism. I think it's absolutely incredible, and there are some simple governance principles. And the first one is that governance is a duty and a responsibility. Governance is so much more than simply allocating resources. You need to sustain these different resources. And the mere act of voting doesn't make a system democratic automatically, right? I think a lot of us, want to participate in democratic governance, but sadly, this might come across as a bit controversial, but all voices should be heard, but not all voices necessarily need to have a say. And the reason for that is context, right? The ecosystem has been around for maybe 10 years by now, like the Ethereum ecosystem. But Ethereum as an ecosystem is part of a much bigger, decade-long movement, the open source movement, the cypherpunk movement, right? These different things require a high amount of context. And even though, you might want to have a voice, sometimes, people that have a bit more context is better empowered to make some decisions. Now, when it comes to governance, I think something really important is to build a mechanism for renewal. That's something that I'm still working on, that I'm still learning, because talent is really the lifeblood of any ecosystem, and putting talent to the right governance roles is how you keep the entire ecosystem alive and well-governed, and to sustain your different ecosystems' resources. Sometimes you are tempted to change your governance system, right? But really, changing the system doesn't necessarily mean that you will get different outcomes. And so it is important to not over-engineer your governance processes and really to just get started. Because ultimately, it is about human relationships which necessitates different politics. And one key principle that I hope that when you, as community members, give your attention and give your time to realize one thing, it's that people who crave power are usually least fit to have it. And you will notice that in crypto,
that happens a lot. There are people that want the clout. They want to be big influencers. They want to be KOLs, right? They're just shilling, right? So be very careful who you give your prized, super important time and attention to. Now, if you ever have the privilege of being in a role for governance, I think it's most important to optimize for stability, because we are in a very chaotic ecosystem, and therefore, stability gives you the capacity to react to chaos. And that is why the Ethereum ecosystem has lasted so long. Because as an ecosystem, we optimize for stability. I mean, you hear the core devs, you hear the researchers talk about trying to ossify parts of Ethereum. That's great, because then you have clarity about how we can coordinate together and how competition can be kept healthy. And these are 10 very simple key principles of governance. Next, let's talk about the people that actually run this governance, the stewards. Stewardship, once again, is so much more than just managing resources. In community ecosystems, the most important thing to preserve is a healthy culture. And to do that requires the right people to be given power. And now you know what kinds of people deserve it, right? So once you're a steward and you're starting to run different community events, there's something that you need to notice, which is that when you start doing things right, consistency actually builds expectation. So be very careful, right, what you want to do repeatedly. It's very common for you that when you join a DAO or you join a Discord, right, people are like, oh, let's do a call every 2 weeks, right? Oh man, after 6 months of 2-week calls, it's like 12 calls. By the 15th call, you're just like, what are we even talking about, right? And then the community starts to lose that energy, right? It gets sapped out. So be very careful what you commit to, because as a steward, you set the direction of community activities, of community time, of community attention. Now, as a steward, this is particularly important. Public communication will be scrutinized. And so it's very important to be careful. There's been many times that I thought of like restarting Twitter, right, because of like my younger self. Really, public communication is so important because in such a hyper-connected social ecosystem, sometimes media picks you up. Sometimes, irresponsible language comes off as abrasive or comes off as confusing, and it makes it even more difficult for people to enter and contribute into the ecosystem. Now, one example, I'm not sure if you've been around for this, but remember, I think last year, sometime in August, Twitter was all crazy about this thing where wrapped ETH was about to depack from ETH. Do you remember this thing? I'm not sure if you heard of it. Now, if you did, right, it's complete nonsense. It's impossible for wrapped ETH to depack from ETH. And for me, it was extremely crazy because I would see KOLs with people that have like 100,000 followers retweeting and memeing this thing and scaring new people in the ecosystem that, oh wow, wrapped ETH is going to depack. That's completely bad and extremely irresponsible. And so that is not fitting of a community steward. Next. Now, as a steward, something that you will realize is that you will face difficult decisions constantly. And because we're such a hyper-connected ecosystem, this particularly comes about when friendships and suitability collide. It's just a matter of time before you end up working with your friends here. I can almost guarantee it. But sometimes, your friend is not the right fit. So what do you do? That's not easy, but that's for you to find out. Now, as a steward, you do need to think about time and perspective. And one thing is that large ecosystems, right? Now, the LATAM community is pretty big, but Ethereum as a gigantic community is way bigger. It's like magnitudes bigger. It takes time to adjust to changes, so do factor that in. That's why if you want to go to DEF CON, for example, if you want to think about what ETH LATAM is going to be next year, you should start thinking 2 years before, right? Think about what are the little steps that you can do to bring talent, to bring attention, to bring time, to bring energy, to make sure that the entire ecosystem can collaborate and coordinate together. But here's a small paradox, which is that as a steward, you do want the best for your ecosystem, right? You want everybody to succeed, you want everybody to be happy. But sometimes, you do need to let mistakes happen. Sometimes again, multiple times, so that people do learn for themselves. If you've been in the ecosystem,
if you've been in the crypto ecosystem especially for multiple cycles, right? If you learn about the history of Bitcoin all the way to Ethereum, you'll find that the entire thing is very poetic. There are things that has happened before that's happening again, and well, sometimes you just got to let it happen, and you just got to let people learn it for themselves. But as a steward, what you can do is to maintain the right culture and to maintain the safe space to welcome people back once these lessons are learned, and ideally keep for the rest of their time in the ecosystem. Now, back to resource management, right? Sometimes you'll be organizing events. Some of you will do meetups. Some of you will do hacker houses even, right? One thing that I learned when doing Ethereum Singapore is that it is much easier to spend than to save, and that everything looks good when proposing a budget. I remember I had a Singaporean indie songwriter, so shout out to Inch if you see this. But she wrote a song for Ethereum Singapore and it was absolutely beautiful, right? So I go to my production company and I'm like, okay, can she perform for me? And they're like, sure, it's going to cost you 5,000. Oh, okay. Wow. Well, it's easier to spend than to save. That 5,000 was pretty worth it for a 3-minute performance. But I think that's something to think about from the perspective of a steward. Now, the other piece is that everything does require context and timing. So going back to that analogy of the indie musician that wrote a song, right? What is the context here, right? I wanted the world to see that Singapore is different. Like, we're not all like super rigid, super hardworking, very studious, good at math. We want to show that we are artistic too. And so it was the right timing because she was doing the opening song, and this was the first impression that people will have. And so, hey, it seemed to be a right decision at the time. But doesn't mean that you should just keep letting people perform, yeah, by the way. So the last piece as a steward, and this is actually goes out to the community organizers here. I'm not calling anything out, but also for myself to learn this, but that as a steward, our work isn't done until a new generation has taken over and made their mark. Only then is our responsibility done, and we can, finally take a break, maybe go diving in Roatan or something. So, as a steward, it's incredibly important responsibility. And if anything, I hope these 10 points will help you to appreciate the stewards that have helped to run Eve Latam for some time and the overall Ethereum ecosystem, and that hopefully some of you will be inspired to take on this role eventually, so that, they can eventually step down. Now, the last piece is this. Sorry, I'm halfway done, by the way. So the next piece is, how do you feel the pulse of an ecosystem? How do you understand what keeps an ecosystem alive, and what is the health of an ecosystem? Now, the first piece is this. Conflict is inevitable. I already mentioned it, right? Keeping the pulse of an ecosystem close helps you to preempt these different flashpoints and prevents irrevocable damage, things that takes years to resolve, right? And therefore, like the human body, like regular checkups are very important, right? You do one a year, maybe one every 2 years. Check your blood pressure, you want to check your blood glucose, whatever, right? That helps you preempt things and makes you better prepared for the future. Now, one thing to realize is that I think it's very easy to realize that Web3 or crypto or Ethereum is really an echo chamber. And sometimes it's important to remember that your ecosystem is not alone. You need to know what others are doing. You need to know what Web2 is doing, right? I've had so many conversations about what America is doing, what the ETF is going to be, what all these different things, regulation, what the Bitcoiners are doing, what the OG Bitcoiners, what the new Bitcoiners, what are ordinals. All these different things are important because ecosystems interface with each other. Talent moves in between ecosystems, and so it's important for you to know this. But now that I've said so much, it's important to not over-optimize for data points. Because it's so tempting to be like, oh, how many tweets am I having? How many likes do I have? How many retweets do I have? How many people are in Discord? No, just if you over-optimize for this, you're going to just chase for the wrong things. And I'm going to take a quote from one of my favorite people in the space. A year ago, I think Aya Miyaguchi from Ethereum Foundation mentioned this, but it's important for you to learn to read the air in the room, to walk into a space and to feel the vibe, to understand how people are reacting. If people are new, if people are OGs, if you've been in the space for some time, how is the ecosystem changing and growing?
Well, I'm glad so far it's felt absolutely amazing. Now, in an ecosystem, it's sometimes really difficult for people to express their frustrations, right? And all these little things are expressed in little things, right? Like the occasional snarky comment on Twitter, your Discord is more quiet, you get less GMs maybe, I don't know. Like these little things, right? They are a good sense of how your ecosystem is performing. And actually, KOLs are surprisingly good at understanding the state of any ecosystem. I suppose it's their job. They need to know what's hot, what people are interested in. And so sometimes listening or to interact with them, and most of them are actually surprisingly very open to interact with, can give you a sense of what the ecosystem is really feeling. What are people really doing? But most importantly, don't forget, in any large ecosystem, everything follows a normal distribution, right? It's just statistics. And so my experience is different from yours. Your experience is different from other people. And remember that sometimes when you're kind of like in charge or running like a community event or an ecosystem, right? You can maybe have control over 60% of people's experiences. The other 20% is out of your control. If the ecosystem has a healthy culture, it will take care of itself. Now, the previous presenter talked about grants. Now, I have a different perspective on this. I think grants are actually a surprisingly good way to map out your ecosystem, and QF is a good source of signal. Why? Well, actually, it's very simple. What are grants, essentially, right? You're kind of just taking the chance to give out money to good talent. And, well, if there's money, people are going to come and get it, right? And so the incentive flips. The ecosystem now wants to come to you. And so actually, I encourage every ecosystem to have a grant program. It helps to encourage new builders, and it helps you to keep a strong pulse on what people are working on. That's why when you look at events like Road to DEF CON, right? I think 2 years ago when DEF CON Bogota was happening, you could see, right, there is so many new nascent ecosystems that start to grow and start to come about, things that wouldn't have been possible if there wasn't like a Road to DEF CON grant to help to coordinate everybody. And look at it now, right? The whole ecosystem is mapped out. People know each other. People work together. So that's something to think about. However, the last point here is that what gets measured gets done, but also ceases to be a good indicator once people start to game it. Humans are like this, right? When there's a target, you just want to hit it. And at some point, the target ceases to be a good target, right? And so that goes into stewardship, it goes into good governance to ensure that the target keeps going and to push the ecosystem forward. Now, I'm going to take some time to talk about what are the pitfalls of running an ecosystem, and hopefully you will be able to see these different pitfalls and then try and avoid them as you go, right? I imagine this is a very long journey, the start of the journey in Ethereum. And the first one is this: ecosystems don't start united, and they don't stay that way without effort. It is every single day. My Telegram blowing up, right? Like what's happening in different communities, all of this takes effort, and it is the gargantuan effort of your stewards that keep it together. The second point is kind of like a call-out. An airdrop does not make an ecosystem, right? Some of you will get it. You'll be called to do governance. You will feel like you're a part of an ecosystem, but it's not, right? An airdrop is just, I don't know, man. It's just incentive, maybe. It really depends on what the design of the airdrop is. But just being a part of an airdrop does not make you a part of the ecosystem, and it's important to understand it. If you ever have the opportunity to run a community, do not just rely on that, right? You will see this play out in real time in the subsequent few months, right? This is going to happen continuously. There'll be a lot to learn from that. Now, oh, seems that I have gotten it in Spanish by accident. So now, for an ecosystem, when you've been in multiple years of being a part of an ecosystem, I think what you will realize is that what happened the last time doesn't always repeat itself, but when it does, it's with different players. So every single time, it's actually unique, right? So for us, when you see a project like Luna, right, it's not the first time we've seen it. We've had a very similar kind of situation happen before with like Basis Cash back in like 2016 or something, but the players are completely, entirely different. And so that's something that we as ecosystem leaders need to be able to recontextualize for the community that we have of today,
The other thing is that I'm also starting to learn this, but it's important to not overextend your team. If you run too many events, people will get tired, and therefore it is important to remain very strategic when you are being a part of a community and you're doing different activities. The last two pitfalls, I think it's something that takes a lot of energy for us, but it really goes a long way. The first one is that it is very important to resist the temptation to criticize publicly unless it is effective or urgent, right? If there's really a super irresponsible security situation, I think it's okay. But if it's an opinion, just let it be. Keep the peace. And the last bit is this. Try not to spend too much time on Twitter. I have the same problem. I think there are apps for this. But if you're constantly on Twitter, it's very hard to do any actual work. Now, let's talk about sustaining ecosystems, right? And I mentioned this briefly earlier, and I think the LATAM community is doing this very well, which is that without talent, an entire ecosystem is like a desert. Like tending a garden, that's how you do it. Consistency is key. When you start to grow an ecosystem, right, grants are temporary. A lot of these projects, you start with sponsorships, you start with grants, but ultimately you need to figure out what is the real value that you bring for, that people will pay for. Because an ecosystem needs to be able to sustain itself, and to do that, you need to be honest with your finances. Oh, so when you're running ecosystems, when you're doing projects and initiatives, it's important to not overcommit and underdeliver. It kind of breaks the trust and reputation of any particular ecosystem. And to do that, to extend your capability and your potential and capacity, sometimes it's good to work with different ecosystems, and we're doing that, between the Southeast Asian community and the LATAM community, to hopefully be able to enhance our activities without needing to grow additional resources. And then from there, once you test the water, you can figure out what to do. Now, time is never enough, right? I'm actually out of time, but time is literally never enough. It's very important to direct it wisely. Otherwise, what happens is that your community members end up running out of energy, and it's a really difficult situation to bring back. And so, as a steward, right, to sustain an ecosystem, it's important to keep things positive and forward-looking. This helps to extend the confidence of any particular ecosystem. And that's why you see at Ethereum, right, you see there's stateful works, always putting on art and culture to encourage the core devs. Because the minute you finish one hard fork, the next one begins, right? Work is never ending. And so to be able to extend that energy is absolutely important. Lastly, ask for help when you need it and be pragmatic. This is more for you, contributor management. And this is kind of like a call to action for everyone. But the first thing is, as a steward, as a community leader, we need to internalize that the community doesn't belong to you. You are your own man, right? And contributors cannot be an afterthought. They have to be at the forefront of everything that you do. Because community goodwill is good, but actually very limited. And therefore, it's important to always show gratitude, right? And interact directly with all your individual contributors if possible. Because a volunteer today could be a leader tomorrow. So many of us started out in the ecosystem volunteering as part of events. Volunteering to teach, volunteer to take notes, volunteer to take minutes. Eventually, we move up the value chain, right? And therefore, us as leaders, we are responsible for our contributors because we want to keep them in the ecosystem. We want to keep them constantly playing with us in this infinite game. Now, some attrition is expected, it's okay. Generally, we expect about 20 or 30% attrition. That is absolutely normal, and so we tend to factor that in. And that's why a little training goes a long way. And I like to encourage that when such opportunities occur, like if you want to be trained to do volunteer management, if you want to be trained to stake, if you want to train to be a dev, go for it. This is how you get started in Ethereum. This is how you start contributing to this wonderful ecosystem we call home. And most importantly, keep it fun. Now, the last 10 points is something that holds very dear to the Ethereum ecosystem, and it's very hard to explain, but it's really the philosophy of subtraction. And really, the first key part is that knowing what is essential is just as important as what to do.
and that you cannot growth hack a community sustainably. Like, these 2 points are absolutely most important. Do not try and do everything yourself. It creates a dependency, and constant evaluation of what is most essential for each player in the ecosystem is necessary. Because everything has a tendency to accumulate and grow bigger. So balancing between supporting projects and initiatives and letting them figure themselves out is very difficult, and that is really the core of subtraction. In an ecosystem, it is important to never let entitlement creep in. Sometimes it's very easy as a community to expect your leaders to do things for you. That is very difficult. And, well, when it comes to subtraction from a practical perspective, it doesn't mean to limit growth, though. It just means to encourage purposeful action, right? It doesn't mean that, oh, I must have a Twitter, Snapchat, Instagram, Discord, everything, right? Just do what is most essential, and you'll be fine. Now, the last 2 things is something that you will find very difficult in a bull market, or in any market or whatever, but sometimes it's okay to respectfully reject unnecessary responsibilities. I find it hard, but it really helps you. And if anything, now you can say, I'm just practicing subtraction, right? Because to be able to see the future repercussions of your actions, that is how you can decide the effects of today's actions, and that is how a community sustains itself. And so, my very last point, let us grow the infinite garden together, and I really hope to see you at Ethereum Singapore or in Thailand for DevCon Southeast Asia. I'm QZ, that's my Twitter, and I hope to see you around. Take care. Buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya sido práctico. Me quedo con la frase de que un voluntario hoy puede ser un líder de mañana. Yo, la verdad, arranqué en el mundo cripto en el 2018 como una usuaria. No sé, trabajaba como moza en Argentina y simplemente quería ahorrar un poco porque la inflación nos estaba matando. Y poco a poco me fui como metiendo. Justo tenía un amigo que era como mi amigo geek y me habló de Bitcoin y así fui investigando, fui aprendiendo de blockchain, de Ethereum y hoy por hoy estoy trabajando en la industria y mi vida mejoró bastante. No trato de venderles una historia de superación, pero sí, si están considerando de repente abrir un poco sus oportunidades o lo que están considerando para desempeñarse a nivel laboral o incluso por gusto como hobby, esta es una muy buena industria, se crece muy rápido y hacen falta manos todo el tiempo. Todo el tiempo estás buscando no solo devs, sino un montón de perfiles y lo más importante es que nosotros como latinoamericanos le podemos sumar un montón de pluralidad, porque lo cierto es que generalmente el desarrollo tecnológico va muy de la mano de los europeos, de los americanos o de los asiáticos incluso y siempre estamos como mirándola desde afuera y ahora nosotros le podemos poner nuestra propia impronta. Ya estuvieron conociendo que hay equipos de Ethereum La Ceiba, Ethereum San Pedro Sula, Ethereum Tegucigalpa. Si se quieren acercar un poco a esas comunidades, si quieren ingresar en los grupos de estudio, simplemente quieren estar en un grupo y compartir noticias o preguntar algo, ya están siendo parte de una comunidad y cuando estos eventos continúen, también pueden colaborar desde, no sé, ayudando a acomodar a la gente en las sillas o simplemente compartiendo algo en Twitter, en Instagram, en Facebook, ya están ayudando y les dan una mano gigante a los organizadores, que nuestro deseo básicamente es que se conozca un poco más esta tecnología como alternativa a todas las que ya existen. Pero bueno, sin más preámbulo, también quería decirles que ahora se viene un panel de NFT que quizás sea una de las caras más conocidas. Uno cuando se acerca a todo lo que es cripto, a todo lo que es blockchain, lo primero que por ahí se acerca o lo que uno tiene a la mano es decir, ok, conozco Bitcoin, conozco esto de los NFTs y si bien ha habido grandes estafas o grandes desilusiones después de que los precios bajan,
la tecnología de los NFTs, todo lo que es el potencial de estos tokens es bastante importante. Por eso nos ha parecido importante invitar a artistas locales, así que va a haber un panel con varios hondureños, los voy a ir presentando porque son varios. Esperen que se me perdió el machete. Me lo armé yo misma. Bien, este panel es actualidad en el ecosistema NFT. Lo va a moderar Asum, que está involucrada en el marketing digital y la creación de comunidad Web3, que organiza talleres en línea o en persona para crecer y conectar con la comunidad de Honduras en Tegucigalpa. También vamos a tener a Oyabun, que es Key Opinion Leader, empezó como moderador de grupos de NFTs en Telegram y Discord y más tarde pasó a ser Twitter Space Host. Bueno, ahí van subiendo. Mientras estudiaba para ser analista de blockchain y es el presidente de Dragon Money DAO. Después tenemos a Stupid Giant, es un NFT artist. Él se considera un artista hondureño que lleva haciendo una nueva pieza de arte digital cada día desde el 2020. Es autodidacta, se dedica a explorar y a crear un día a la vez. Y la última persona que conforma este panel es Denis San Juan, que es diseñador y desarrollador web frontend con más de 16 años de experiencia en el viejo mundo de la Web 2, artista digital y disruptor vía Web 3. Es skater, es gamer de corazón y busca oportunidades para aplicar su experiencia en Web 3, comprometido con crear experiencias innovadoras de impacto positivo que impulsen la adopción de la blockchain en Guatemala de manera creativa. También es miembro de Ethereum Guatemala y de RUC Radio en español. Así que un fuerte aplauso para estos artistas. Gracias, Romy. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Yo soy Asun y la verdad que es para mí un honor estar aquí presente con todos ustedes. La verdad que sí veo varias personas conocidas, así que espero que la estén disfrutando, pasando bien. Al finalizar va a haber una área de preguntas. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de conocer sobre los artistas, pueden hacerlo. Solo me levantan la mano. ¿Y me escuchan bien? ¿Sí? Sí, belleza. Bueno, empezamos. Me gustaría de dónde son ustedes y qué es lo que están haciendo, cuál es su tipo de arte. Entonces, me contaría empezar contigo. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, yo soy de Guatemala. Ya llevo más o menos 6 años de estar haciendo arte y casi 3 años de estar en el ecosistema web